comentario usaré 3 fábulas que son las siguientes. Fábula El labrador y el árbol. En el campo de un labriego había un árbol estéril que únicamente servía de refugio a los gorriones y a las cigarras ruidosas. El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a abatirlo y descargó contra él su hacha. Suplicáronle los gorriones y las cigarras que no abatiera su asilo, para que en él pudieran cantar y agradarle a él mismo. Mas sin hacerles caso, le asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, vio un panal de abejas y probó y gustó su miel, con lo que arrojó el hacha, honrando y cuidando desde entonces el árbol con gran esmero, como si fuera sagrado. Moraleja: mucha gente hay que hace un bien solo si de él recoge beneficio, no por amor y respeto a lo que es justo. Haz el bien por el bien mismo, no porque de él vayas a sacar provecho. Fábula Hércules y el boyero. Conducía un boyero una carreta hacia una aldea, y la carreta se despeñó a un barranco profundo. El boyero, en lugar de ayudar a los bueyes a salir de aquel trance, se quedó allí cruzado de brazos, invocando entre todos los dioses a Hércules, que era el de su mayor devoción. Llegó entonces Hércules y le dijo: toma una rueda, hostiga a los bueyes, y no invoques a los dioses si no hay esfuerzo de tu parte. Si no lo haces así, nos invocarás en vano. Moraleja: la oración debe acompañarse siempre previamente de la acción. Fábulas Zeus y el tonel de los bienes. Encerró Zeus todos los bienes en un tonel, dejándolo entre las manos de un hombre. Este hombre, que era un curioso, levantó la tapa del tonel porque quería saber lo que había dentro, y al hacerlo, todos los bienes volaron hacia los dioses, menos la esperanza. Moraleja: de ahí que la esperanza es la satisfacción de los humanos, que les promete el regreso de los bienes desaparecidos. Comentarios. Fábulas El labrador y el árbol, Hércules y el boyero y Zeus, y el tonel de los bienes. Es curioso la crisis que tenemos. Primero, los problemas estructurales que tenía España antes de la aparición de la crisis del virus, falta de buen sistema educativo común, y que se pusieron de acuerdo todos los partidos para que duraran el tiempo, y además con el paso del tiempo se pudiera modificar algunos aspectos de dicha ley por la evolución y cambios sociales. Segundo problema, en el empleo, en principio para el desajuste entre lo que se pide escolarmente y lo que realmente se necesita en el mundo del trabajo, empresas públicas y privadas, que afecta claramente a los jóvenes con edad mínima para trabajar a los 16 años, y va afectando a partir de esa edad más, y que a los que tienen más de 45, los consideran viejos para trabajar. Eso pudiera ser, por ejemplo, en el campo, en la construcción, en la pesca, y en otros trabajos semejantes, que requieran de fuerza física y mental, tan necesarios como el que sea camarero, conductor, sector de la limpieza, científico, médico, maestro, perito, abogado, etc., sin contar que los políticos de partidos y sindicatos desde los años 90 del pasado siglo no previeron que al subir impuestos iban a haber muchísimo menos nacimientos, y de hecho la curva vegetativa, es decir, la curva de población desde los años 90 hasta hoy en día, ha señalado que hay más muertes que nacimientos. La curva es negativa, más han permitiendo que los jóvenes preparados se nos vayan a otros países, lo que pone en riesgo no solo el mantenimiento del sistema de pensiones, sino también el de ayudas varias, la sanidad pública, porque al faltar mano de obra hay menos cotizaciones, lo que mantiene la sanidad, la educación y todos los servicios públicos, además de los impuestos que paguemos. Lo triste es que siguen sin poner medidas para facilitar la natalidad, sobre todo cuando es la mujer la que suelen despedir del trabajo cuando se queda embarazada. Periódico El Español. La caída de nacimientos agrieta los escudos de gobierno y comunidades autónomas. Para proteger la natalidad, el gobierno ha desplegado numerosas medidas, como ampliar los permisos de paternidad y maternidad, y las autonomías han activado ayudas por hijo y deducciones. Pero persiste la grave crisis de natalidad que hay en España. Minutos. Ángel Alonso Jiménez. Madrid, 18 de agosto del 2022. Por la falta de ayudas que hay con respecto a eso que es tan importante en las empresas. Como resultado de ello, muchas parejas prefieren tener un perro, que por lo menos a la mujer no le despiden cuando se queda embarazada.
Señores, que con esta política lo que se va a hacer es ir cerrando centros educativos, colegios, institutos, universidades y más gente al paro por muy funcionario a que sean. Se llaman políticas de conciliación laboral y familiar y ayudas económicas reales a las madres en pareja o solteras y a los padres solteros, hombres, que decidan tener hijos adoptados. Porque desde los poderes públicos se sigue pensando que el problema de la natalidad se arregla con la inmigración. Y eso de la generación se trae niño, pero la segunda se acomoda como nosotros. Uno de los muchos defectos que pueda tener la emigración venida de África. Y no significa que todos lo sean, o que todos lo hagan. Es el problema que está empezando a ver con los famosos pinchazo de la sumisión química dirigido sobre todo a la niña o a la mujer, y justamente por lo menos de momento lo que aparece en las noticias es que son magrebíes y allí Marruecos. Son musulmanes donde a la mujer o la niña no se le respeta mucho, por no decir nada. Que posiblemente hayan venido de la inmigración ilegal y quizá frustrados porque las mujeres no les hacen caso. Y la única forma es sometiéndolas. Y la única manera que encuentro es haciendo esos pinchazos ahora que, como ya no teníamos problema y hemos quedado lo más, estaría bien que se estudiase seriamente y quien lo haga, sea deportado automáticamente para su país. Y que realice el programa de reinserción en su país. Tercero, el problema energético. Empezando por el agua esencial para la vida del ser humano, de los vegetales y de los animales. Hemos conseguido secar los acuíferos en principio, poniendo tuberías para embotellar el agua natural mineral que después bebemos. Y para el riego de los campos, en ambos casos sobreexplotación. Resulta que, como siempre, la falta de previsión de todos los políticos de partidos y sindicatos hace que no tengan en cuenta los ciclos de sequía que existen en la naturaleza. De forma que es los ciclos donde ha habido lluvias sobradas. Si hubieran hecho más embalses, se hubieran encauzado las aguas sobrantes de algunos embalses que se han desembalsado hacia los acuíferos, o dejarlas embalsadas como reserva, y las sequías son ahora más prolongadas, porque se ha ido construyendo sobre lugares que por naturaleza eran lagunas o pantanos naturales. Ejemplo, donde yo vivo la zona se llama Las Lagunas, es decir, que la calle principal, digamos eso, el río, y que cuando llovía se llenaba y aliviaba la enorme cantidad de agua que solía llevar en las lagunas y más. Abajo de las lagunas hay una zona que se llama El Boquetillo. No es ni más ni menos que un embalse natural que desembolsaba el agua del río de la avenida de Mijas que nacía en la Sierra de Mijas. Iba aliviando el agua en las lagunas, y al final toda esa agua de las lagunas, el exceso de agua, la misma naturaleza lo llevaba al Boquetillo. Y me van a decir a mí que el cambio climático es de ahora. El cambio climático tenían que haberlo tenido en cuenta hace 40 años, y no haber permitido hacer las burradas en construcción que se han hecho y que se sigue haciendo. Si no, esperen a ver tantos sitios que se han quemado misteriosamente. Y si quemamos el campo, no solo quemamos la vegetación que se ve, sino quemamos a los animales que viven allí, que son seres vivos, los árboles que nos proporcionan oxígeno, humedad y a menudo ese exceso de humedad, lluvia, el agua de los mismos ríos, arroyos y acuíferos, porque entre la sobreexplotación y que la usen para extinguir el fuego, al final es la pescadilla que se muerde la cola. En principio también se queman los lugares, aparte de por la mano del hombre, por la dejadez de las distintas administraciones en no limpiar adecuadamente los montes, teniendo en cuenta los diferentes procesos naturales del campo, poda posterior, limpieza de la vegetación seca, desbroce, quemas controladas, recoger leña muerta, prepararla para que personas que tengan chimenea la puedan usar, y contribuir a que haya menos de lo que llaman pobreza energética, paso del ganado para que se coma los pastos, y de camino haga sus necesidades, y sirvan como abono natural, saber dónde y cómo hacer un cortafuegos, dirigidos por expertos de protección civil, implantación de bocas de incendios, su correcto uso y mantenimiento. Todo esto con ejercicios, para que los vecinos del lugar sepan cómo actuar, y sobre todo cómo ayudar a los bomberos en caso de incendio. Sabiendo, por ejemplo, los vecinos usar adecuadamente la boca de incendio, y dirigidos por un retén de protección civil, que estén coordinados con los bomberos y con otros cuerpos de seguridad, y que estén a 5 o 6 kilómetros a la redonda o la distancia que indiquen en ese momento los bomberos, para refrescar el sitio, para evitar que se extienda el fuego en general si se queman los sitios para construir. Nos olvidamos de la vida silvestre,
Nos estamos olvidando de las rutas pecuarias necesarias para el movimiento de los animales, sean salvajes o sean porque lo llevan pastores. Paso necesario para mantener un equilibrio en el ecosistema junto a otras cosas importantes. Porque dan sombra con sus árboles y agua, con sus ríos y arroyos. Con respecto a esto hoy, 19 de agosto de 2022, he escuchado las noticias que han cogido a un señor que se dedicaba a hacer artefactos para quemar a distancia el campo, con antecedentes. Por eso mismo lo que no sé es por qué, si ya ha atentado contra la vida aunque sea de la naturaleza, no se le ha tratado como un terrorista y se lo han encarcelado como tal. Periódico La Razón. La Guardia Civil desmantela una fábrica de artefactos para provocar incendios forestales. El propietario, detenido, es un ciudadano holandés con antecedentes por este tipo de delitos. J.M. Zuloaga. Madrid, 18 de agosto de 2022, 11:10. Lo que no entiendo es cómo a este señor le han permitido hacerse una casa en medio del campo con los antecedentes que tiene. Bueno, lo que yo no entiendo es por qué cuando han pillado a una persona que ha hecho continuadamente este delito, porque nos va a mantener en la cárcel muchos años, además de que le obligan a pagar los gastos de extinción del incendio y de daños en fincas privadas, tales como pérdida de explotaciones, plantaciones ganaderas y de casas, y de reforestación del lugar con vegetales y árboles, trayendo del lugar que sea semillas de esos árboles quemados, que hay semillas en semilleros de grandes dimensiones en algunos lugares del mundo, gestionados normalmente por asociaciones o fundaciones dedicadas a ello, teniendo en cuenta que hay 1.500 bancos de semillas. El más importante está en Noruega. Creo que entre esos 1.500 bancos de semillas se pueden conseguir semillas para reforestar todo tipo de árboles, arbustos, vegetales, etc., utilizando a escolares de cualquier edad, que sus clases de ciencias naturales, conocimiento del medio, biología o geología, matemáticas, física y química lo puedan hacer supervisado por especialistas en el tema. Lo mismo que se hacen campañas para recoger alimentos, comida, ropa, calzado, o la campaña del Domún, que recogida de dinero del Domún. Jornada Mundial de las Misiones, que dentro de esas misiones, si es posible, se hagan proyectos para recuperar el entorno rural más próximo a nosotros, los montes, bosques, humedales, pues el campo que nos da alimentos, agua y oxígeno, todo ello necesario para vivir. Por supuesto, parte de esa recogida de dinero que vaya a países poco desarrollados, compartir la recaudación. Por cierto, muchas personas de las que están en las bolsas de trabajo de Cáritas que desearán trabajar en esto, con una formación adecuada, y sin antecedentes penales forestales o de haber provocado algún tipo de incendio, se les pudiese enseñar a limpiar el monte y a hacer cortafuegos para prevenir incendios en sus pueblos en los cuales viven, todo esto en colaboración con el ayuntamiento que correspondiera. Noticias sobre este tema. Periódico El País. El Semillero del Mundo. Guillermo Abril, 25 de abril de 2010. En general, si se queman los sitios para construir, no olvidamos de la vida silvestre. Nos estamos olvidando de la ruta pecuarias necesarias para el movimiento de los animales, sean salvajes o sea porque lo llevan pastores. Paso necesario para mantener un equilibrio en el ecosistema junto a otras cosas importantes. Es una oportunidad para proteger lo que pueden entenderse como corredores ecológicos. En España hay mucha superficie intensificada de zonas agrícolas, una vía pecuaria que mantiene su uso ganadero, lo que aumenta mucho el reservorio de biodiversidad, ya que permite la conexión entre poblaciones alejadas y entre espacios protegidos que si no, no tendrían otra forma de conexión, y previene el cambio climático. Sigo hablando del agua. Nos sirve también para tener electricidad, un bien básico igual que beberla. El agua del mar, que nos deja de ser agua, los peces, pescado y algas, también nos alimenta, sin olvidarnos de los animales, vegetales, y los seres humanos estamos hechos de un 50% de agua o algo más. Es decir, es la energía más importante que debemos tener en abundancia. Cuarto, energía geotérmica. Lo que no entiendo es por qué España, teniendo tantas horas de sol, no se utiliza para dar energía eléctrica, por ejemplo, estaciones de electricidad que la generen desde el interior de la Tierra, es decir, estaciones geotérmicas, aprovechando estas para poner placas solares. La verdad que no sé las infraestructuras que necesita, pero por ejemplo se podría poner en el desierto de Almería, y en los pueblos deshabitados del interior de España, donde seguramente habrá extensiones de tierra donde se puedan poner
en ciertas partes de la red de parques naciones sin que además hagan daño a las rutas pecuarias, por ejemplo. Para eso debe existir expertos que asesore bien y de verdad. Mis preguntas son, ¿se podría producir suficiente energía geotérmica con infraestructuras adecuadas en el territorio español, como para calentar los hogares de España, sin necesitar gas, para de esta forma abaratar la factura de la luz, reduciendo así la pobreza energética que se ha creado o que le llaman así, y poder ser autosuficientes, y no depender ni de ninguna parte de Europa ni de Argelia, para poder tener gas, aunque fuese una fuerte inversión económica y en un principio cara pero a largo plazo muy barata? Entiendo que esta energía no solo sea el calor, sino también creo que puede usar el movimiento de la Tierra que no percibimos normalmente, porque son muy suaves, es decir, los terremotos, que según muchos expertos a diario hay y sin embargo no nos enteramos. Estas estaciones geotérmicas se podrían instalar en placas mixtas y en límite de fricción, siempre que exista en España este tipo de placas y de límite. Aclaración, placas mixtas, aquellas que combinan corteza oceánica y continental, por lo que son muy variadas en su composición. Límite de fricción. En estos límites ni se crea ni se destruye corteza, sino que se mantiene en movimiento paralelo generando mucha fricción, y por lo tanto son zonas sísmicas regulares.